Proyecto. Como yo les decía hace rato, a mí si hay algo que me interesa un montón y que eh, primero era escuchar o entender mi propia historia y después empezar a entender historia de otras personas, ¿no? Y en ese sentido mi trabajo está bastante cercano a la antropología porque es algo que yo hago mucho. Casi que son entrevistas sin serlo, en realidad, sin la solemnidad de una entrevista. Este trabajo es del año pasado, yo vivía en La Boca, eh, entonces empecé a acercarme a las diferentes agrupaciones que hay en el barrio. Vieron que en La Boca hay un montón de agrupaciones de partidos políticos, de clubes de barrio, de comedores populares armados por los vecinos, mucho, ¿no? De la murga también. Eh, entonces yo me empecé a acercar a ellos. eh, Primero también de chusma, ¿no? De curioso. Y después empecé a darme cuenta que había algo que sí me interesaba, porque siempre que me invitaban a uno o a lo otro a tomar mate o a que le ayude con algún cartel, digamos, para alguna marcha, eh, yo veía siempre todo un trabajo colectivo, cooperativo y además la presencia de la olla popular, ¿no? Si no era en un ambiente más doméstico, así como cocinemos, compartamos entre todo este grupo, o era una cosa más programada, ¿no? Era como esto es un comedor y estamos dando comida todos los días. Y si no, la olla estaba ahí más quieta y se usaba cuando se iba a las marchas, ¿no? En las marchas que se hacían de día, que era el mediodía, se usaba y se cocinaba y se compartía con la agrupación. Eh, Me acuerdo puntualmente cuando nace este proyecto y es un día que yo estaba con un amigo que es fotógrafo y que siempre me acompañó con este proyecto puntual. Y estábamos en la 9 de julio, que había un corte enorme, ¿no? De un montón de agrupaciones, no solamente de La Boca, sino de todo Buenos Aires, Gran Buenos Aires. Y habían cortado todo el 9 de julio y era justo la hora del mediodía. Y en ese momento, cada agrupación descansa, baja los carteles y tenían cada uno su olla, ¿no? Y entonces cada uno repartiendo a su gente. Eh, yo me quedé así, yo estaba con el plato, también estaba comiendo, ¿no? Eh, y en ese momento le digo a Jason, que es este amigo colombiano que siempre me da una mano, le digo, Jason, mira, le digo, ¿te das cuenta que como la importancia de la olla, ¿no? En todas las agrupaciones. Y entonces ahí dije, yo quiero hacer eso, o sea, quiero ir investigar sobre la historia de la olla, ¿no? Entonces empecé puntualmente con lo que tenía más cerca, ¿no? Las agrupaciones de La Boca. Fue y le dije, mira, yo quiero saber la historia de este objeto. Entonces la gente siempre pensaba que yo estaba medio loco. Ellos la estaban usando a la hora y yo preguntándole, mientras la estaban usando, yo estaba al costado diciéndole, quiero que me conté la historia de esto y medio que ellos están revolviendo la olla, ¿no? Entonces me miraban como raro. Eh, y yo volvía, porque al principio no me daba mucha importancia, ¿no? Y yo volvía, le digo, yo soy el chico que vine el otro día a preguntarte sobre la historia de la olla. Ah, sí, me dice, pero tenés que venir en un horario que no estemos cocinando. Bueno, le digo, vos decime y yo voy. Entonces yo iba en el horario donde no estaban cocinando y, y bueno, ellos se sentaban en la mesa y me decían, bueno, ¿qué querés saber de la olla? Y le digo, no sé, cuéntenme un poco eh, del objeto, ¿no? Y al principio costaba arrancar la entrevista, pero cuando arrancaba la entrevista, ellos estaban más sorprendidos que yo de la cantidad de información que tenía el objeto, ¿no? Entonces, hasta se emocionaban contándome por qué la olla estaba negra, ¿no? Me dice, está carbonizada en realidad porque esa es la que hicimos acampe, me dice. La usamos tanto haciendo acampe
que con esa conseguimos todas las viviendas que tenemos para todos el grupo de- de- de personas que son parte del comedor, ¿no? Entonces, en la costra, en el registro del uso, ¿no? Estaba presente eso, y es algo que yo lo tomé claramente de la arqueología, ¿no? De observar esa huella, ¿no? E interpretar solamente que yo le estaba preguntando a ellos mismos. Entonces, de esa manera, arrancábamos hablando de la olla y terminaban contándome toda la historia del grupo, ¿no? Eh, de qué hacían. Siempre historias como súper duras y súper hermosas, intensas, ¿no? Eh, de ponerle, como se dice popularmente, el pecho a la bala, ¿no? De estar ahí todo el día enfrentándose al problema y tener una actitud positiva, ¿no? Y colectiva sobre todo. Entonces, yo hice el registro de esas entrevistas, de esas observaciones también, eh, y finalmente hice este proyecto. Yo lo que le propuse a ellos fue intercambiar, que ellos me diesen la olla, porque yo quería convertirla en un documento, y a cambio yo le daba la misma olla en realidad, nueva, en las mismas dimensiones, y, y todas las agrupaciones con las que yo trabajé aceptaron eso. Y lo que yo le proponía, volviendo al tema de la economía popular, de esta cosa que a mí siempre me interesa, ¿no? En, en algunos de mis trabajos, o en realidad en la mayoría, eh, yo le decía que mi trabajo era para exhibirlo en una feria de arte, que era una exhibición de arte, pero era con fines comerciales, ¿no? Claramente. Y, y el desafío de alguna manera para mí era eso, poner este trabajo en ese plano y ver la posibilidad de que se venda o no se venda, porque bueno, ir a una feria no quiere decir que ya sabes que va a vender todo, ¿no? Entonces, eh, y yo les dije, a mí me interesa que un 10% de la ganancia, si la hay, vuelva a la agrupación. Y ellos aceptaron, ¿no? Sabiendo que podía no pasar eh, esto, porque digamos, de alguna manera el trato estaba hecho en el intercambio. Eh, y cuando sucedió esto, fue realmente increíble la recepción que hubo del otro lado, porque las ollas se fueron inmediatamente. O sea, cuando llegamos a la feria, duraron todo el día, todo el tiempo que fue la exposición, pero al segundo día antes de haber inaugurado, nosotros ya no teníamos ningún trabajo que nos perteneciera, ¿no? Se había ido en diferentes colecciones, eh, y, y en ese momento yo pensaba, como les decía en un principio, a mí siempre me interesó la relación y la formación que yo tengo con la historia del arte, ¿no? Porque de alguna manera yo utilizaba herramientas que usó Marcel Duchamp al convertir un objeto utilitario, ¿no? Y meterlo en el mundo del arte. Solamente que yo no quería meter un migitorio, lo que quería meter era un objeto que tenía uso, pero que no tenía cualquier uso, porque yo podía poner un celular, ¿no? Eh, Sino que era un objeto que condensaba una información que era muy colectiva, que no era el uso de un celular, una cosa completamente individual, ¿no? Eh, y que no solamente era de uso colectivo, porque podría haber sido una alfombra donde se sientan muchas personas, ¿no? O un sillón, sino que tenía la huella de relatos, de luchas, ¿no? Eh, y a mí me interesaba eso, introducir eso en el relato que yo llamo la historia del arte, ¿no? O que llamamos la historia del arte. Eh, entonces,
yo por eso, para mí era necesario grabar el DNI de alguna manera de la agrupación e incorporar esa cara, ¿no? Porque la cara que yo les agrego y que ustedes vieron en la fotografía es claramente una invención mía, ¿no? Eh, porque la agrupación no me la dio con esa carita. Eh, y también ahí estaba ese cruce que sucede en este proyecto, pues yo lo sigo llamando proyecto porque siempre tiene aristas nuevas, ¿no? Tiene espacios nuevos de otras personas que me van dando otra devolución, o con ustedes mismos que ahora estoy charlando, ¿no? Eh, el milagro para mí es de alguna manera un espacio de resistencia, ¿no? Entonces, a la medida que yo escuchaba los relatos de estas diferentes agrupaciones, había realmente una idea muy fuerte de resistencia, una resistencia que finalmente cuando uno escucha los episodios tan intensos, yo pensaba, esto realmente tiene que ser milagroso, porque si eso me hubiese pasado a mí, no estaría resistiendo de esa manera, ¿no? Con ese optimismo tan increíble, que creo que solamente se sostiene por una idea colectiva y compartida, ¿no? Como les decía, no es algo que está cerrado, sino que ahora estoy trabajando con dos amigas que están escribiendo y queremos hacer un libro con la foto, con todo esto que les estoy contando, eh, con la unión de nuevamente de todas las ollas y obviamente de todas las personas que son parte, porque esto yo lo transformé en un retrato y yo digo que son un retrato colectivo, porque esa olla es imposible cocinar para uno, ¿no? Ahí.